Pero si usted no está trayendo su uniforme, usted está fallando en esa área. Así es que cuando usted vea en sus notas que en el uniforme usted está fallando, no venga a reclamar, yo soy responsable en todo. Si no está siendo responsable con su uniforme, usted es el que se está afectando solo, amén. Así es que tome en cuenta ese punto, y que es responsabilidad de todos presentarnos como está en la página, amén. Así es que más que todo las damas, las señoritas, tienen que seguir el protocolo como está en la página. Así es que vamos a dar inicio y vamos a dejar el primer grupo, que es el hermano César, con el capítulo 3. Me van a entregar la hoja en la que trabajaron y luego van a exponer referente a lo que entendieron del capítulo 3 del libro El Mensajero y su mensaje, amén. Así es que el tiempo es de ustedes. Vamos a estar dando un tiempo de 15 minutos, amén, para que puedan participar todos los grupos. Luego enseguida va a ser el grupo del capítulo 4, nuestra hermana Claudia, David Jr. y el hermano Aurelio. Amén, Dios les bendiga. A nosotros nos tocó el capítulo número 3, que es el texto del mensaje. Y bueno, la palabra texto procede del latín y significa tejido o estructura. Por lo tanto, el texto del sermón debe ser la textura de la cual está formado. Muchos emplean el texto como título o introducción de su sermón, mas el predicador debe de hacer del texto el tema mismo de todo su discurso. O sea, quiere decir que si se basa a escoger un texto, el texto que Dios le ha dado, de ahí se tiene que basar su discurso o su sermón, y no cambiar y no terminar con otro tema que no sea del texto que se ha escogido. Y hay 5 razones para escoger el texto. El número 1, inspira confianza en la congregación. Número 2, despierta el interés de la congregación. Número 3, inspira valor al predicador, pues sabe así que dará un mensaje autorizado de las Escrituras. Número 4, evita las digresiones e impide que el predicador se aparte de su tema. Número 5, facilita al predicador la adhesión a la palabra de Dios sin añadir ni disminuir nada. Entonces aquí está. Y para seleccionar un texto, pues también hay unas razones, y la principal es pedirle a Dios qué es lo que queremos hablar, para que por medio de la oración y del ayuno, pues Dios nos dé ese texto para usarlo como base para llevar el sermón y hablarle al pueblo como Dios quiere. Por eso aquí dice, a veces el Señor mismo te dará el texto con tanta claridad y poder que solo necesitarás abrir la boca, pues el Espíritu te proporcionará la facultad de expresar tus pensamientos. Pero también otras veces Dios te guiará a buscar un texto antes de dar el mensaje. Esto se me hizo bien interesante, ¿verdad? Que hay veces que al predicador Dios le da directamente el texto, solamente tiene que abrir su boca y expresar y decir lo que el texto dice o la predicación dice. Pero también dice aquí que otras veces Dios te guiará a buscar un texto antes de dar el mensaje. Y pues en tal caso debemos de buscar el texto de la siguiente manera: con mucha oración, con mucho cuidado, considerando las necesidades de tu rebaño, considerando tus propias limitaciones, es decir, no ocupándote de temas demasiado profundos. Y pues también debemos evitar el empleo de textos que no se adaptan para determinada congregación. Tampoco debes dar el texto un significado distinto del que tiene realmente, ni separarte del contexto. Es seguir el texto
pues como va, como Dios te lo ha dado en ese momento. Y pues eso es lo más importante que sacamos de este capítulo, que es el capítulo número 3. Y pues Dios les bendiga. Amén, gloria a Dios. Enseguida dejamos al grupo del capítulo 4, nuestra hermana Claudia, David y Aurelio. Todavía no llegan mis compañeros. Están acomodando toda la iglesia. Señor les bendiga. Nosotros vamos a exponer el capítulo número 4. Va a exponer nuestro hermano pastor Aurelio. Y estamos compuestos con el melón David Mejía Jr. Amén, que el Señor les bendiga. Bendiciones, hermano. Amén. ¿Quién vive? Cristo. Gloria a Dios. Dijo la hermana, no me olvida esa parte que he escuchado, la escuché con una persona de la iglesia, hermanos, que decía claro, preciso y conciso. ¿Verdad que sí? Nos estábamos riendo, hermanos, porque dice, conclusión del capítulo número 4, y dice el tema. Y el tema es el tema. Algo así, ¿verdad? El tema del mensaje. Gloria a Dios. En el inciso A, dice la escritura en el libro, dice que el tema es la esencia misma del sermón, el asunto principal del cual se trata. El tema es la esencia misma. Hermanos, cuando ustedes gozan un tema, es como cuando usted agarra una naranja y saca el jugo, le saca lo mejor, le saca lo que viene siendo la proteína, la vitamina, lo que tiene esa naranja, ¿sí? Entonces el tema es la esencia misma del sermón, el asunto principal del cual trata. Cuando meditas, el inciso B, en la presencia del Señor para preparar tu mensaje, a veces Dios te recordará un texto especial y otras veces te va a recordar un tema. En el inciso C, la elección sabia de un tema es de suma importancia para el predicador. Recuerda que eres un pescador de almas y por lo tanto debes procurar que el anzuelo sea atractivo. Tú no puedes ofrecer un Cristo muerto. Tú tienes que ofrecer un Cristo vivo. Tú no puedes ofrecer un Cristo que no sana. Tú tienes que ofrecer un Cristo que sigue sanando igual que ayer. Un Cristo que sigue levantando a los enfermos. En el inciso D dice, el principio fundamental que el orador sagrado debe de recordar es el de predicar. ¿A quién, hermanos? A Cristo. Gloria a Dios. Ya me lo acabamos, hermano. 3 hojas más. 3 hojas más. No es bueno escoger un tema que comenzaste a estudiar hace poco. Es como algo por ahí en el mundo secular dicen, ay, ¿tú crees en el amor a primera vista? Y muchos dicen, sí. No es bueno, hermanos, casarse nada más porque lo miró a la novia o miró al novio. Necesita conocerse. ¿Para qué? Para que las cosas salgan mejor. No es bueno, hermanos, predicar un tema que no lo ha meditado, que no ha pensado en él. Nada más, como dijo la hermana, nada más porque lo agarraste del jugo y te lo llevaste para la casa y el domingo ya lo estás presentando. ¿Qué estás presentando, hermano? Pura cosa vana. La escritura dice, pues, de labio me honras, pero tu corazón está muy lejos. Y ya para terminar dice, acuérdate que como el Padre es responsable para el alimento diario de su familia y el pastor para el de su rebaño, así también Dios requiere del predicador que alimente con el pan espiritual las almas que han sido encomendadas a su cuidado. Así como nuestro cuerpo, hermano, necesita la comida material para alimentarse, así también el alma necesita la comida espiritual para alimentarse. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí, hermano. Gracias. Amén. Siguiente. ¿Se lo dejamos? Amén.
Dios les bendiga. Nosotros somos el equipo número 3. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí. Y pues está compuesto de la hermana Anabel, hermana Karina, hermana Julia y su servidor, y nuestra expositora es nuestra pastora Ortega. Gloria a Dios. Bueno, a nosotros nos tocó el material para el mensaje. Y es un tema bien bonito porque es parte también del cuerpo del mensaje que vamos a exponer, y para eso necesitamos algunos materiales para poder llevar a cabo nuestro tema, para que lo puedan entender mucho mejor. Se trata de un trabajo de suma importancia para el predicador, así como la calidad de una casa depende de los materiales empleados en la construcción. Así también la fortaleza o debilidad de un sermón depende de sus materiales. Y una historia que encontramos aquí dice así: el señor Moody usaba el plan de tomar un sobre cada vez que el espíritu le impresionaba con algún texto. Escribía luego el texto en el sobre, y mientras meditaba con respecto a él durante semanas y meses, escribía notas relativas o pensamientos, ideas, acontecimientos o ilustraciones, las cuales depositaba en el sobre. Por supuesto, este material estaba relacionado con el texto. Cuando consideraba que el mensaje tenía la madurez necesaria, sacaba las notas del sobre y con ellas preparaba su sermón. A veces el mensaje estaba listo después de varios meses, otras solo requería algunos días. Mas Dios usaba los mensajes para la salvación de miles de almas. El material es muy importante porque el oyente va a captar mucho mejor el mensaje que se le quiere dar. Por ejemplo, aquí hay una historia, se cuenta que cierta vez un anciano predicador vio unos diamantes en la joyería de un amigo, los pidió prestados y con ellos en la mano predicó un sermón empleando como texto Malaquías 3:17, que dice: y serás para mí especial tesoro, dice Jehová. ¿Qué fue lo que usó este predicador? Un diamante. Y con este diamante predicó a todos, y me imagino que todos los oyentes pudieron entender su mensaje que él quería llevar a través de este material, que era un diamante. Y nosotros, ¿verdad?, también hablábamos acerca de que usted puede usar el mensaje que Dios le dio a usted, puede usar un tipo de material para que el oyente pueda entender lo que usted quiere decir. Como por ejemplo, si hablamos acerca del barro, ¿verdad?, del alfarero, usted puede implementar un material usando diferentes tipos de vasos y explicando, ¿verdad?, que somos diferentes, ¿verdad?, y que Dios nos va moldeando a cada uno de diferentes maneras. Y el material para el mensaje es muy importante para poder llegar al oyente, ya que la gente siempre va a recordar tu mensaje con el tipo de material que tú uses o hables. Y otro método provechoso para recoger tu material es el de aprender de memoria porciones de la palabra de Dios para poder expresar mejor tu mensaje hacia el oyente. Amén. Eso es todo. ¿Quieren decir algo? Yo quiero decir algo. Nos falta como 15 todavía. Me llama la atención lo primero, ¿no?, lo que dice el libro, que este hombre venía las palabras y las escribía y las metía en un sobre. Entonces ahorita ahí nosotros estudiando este tema, este capítulo número 3 del libro, yo le decía a mi esposa: oye, es como cuando tú tienes sueños y me los platicas y al rato se lleva a cabo ese sueño
que tú tuviste, que venía de parte de Dios. Es como cuando yo estoy sentado y viene una palabra aquí, yo la escribo, un tema. A veces nada más llega el tema y lo escribo, pero pasan los días que ese tema que Dios me dio ya tiene que salir al público y trae un gran efecto, porque cuando se da ese tema, hay una persona de la iglesia que dice: pastor, esa palabra la estaba esperando, esa palabra es la que yo necesitaba para seguir. Y esos son los materiales que debemos ir guardando, ¿verdad? Como los temas, como un canto que en la noche soñaste y tú viste algo, a través de ese canto tú lo anotas, pero en ese canto es un tema, entonces tú lo guardas, es un material que vas a tener allí, ¿verdad? Para usarlo. Ahí dice, algunos los usaba, dice, en años y otros en meses o semanas, ¿verdad? O sea que no solo cuando llegue el tema o el material es que ya hay que usarlo, no, va a llegar un tiempo que tienes que usar ese material para hacer de bendición al oyente. Si tú ves, ahí decía de la construcción de la casa, ¿no? Empiezan a recoger que primero hay que tener el terreno, después empiezas a recoger los materiales y no empiezas a poner el material de la teja primero sin antes no levantar la barda con el material del bloque y todo eso, ¿no? Ya hacer la armazón, y el material último es la teja para ya hacer la sombra. Entonces lo mismo, nosotros tenemos materiales y conforme va llegando tú vas organizando ese cuerpo de ese mensaje para que cuando lo lances sea de grande bendición para el que escucha, para el quien tú estás predicando esa palabra. Nuestra hermana Julia, yo le puedo dejar a ella que les comparta algo que a ella le pasó cuando ella tenía 7 años. El Señor lo bendiga. Sí me acuerdo, hermano, y estábamos ahorita comentando que cuando tenía más o menos 7, 8 años en la iglesia donde yo asistía, el pastor estaba hablando de las vasijas y pues yo a esa edad, la verdad, cuando él empezó, yo dije: ay, está aburrido el mensaje. Yo estaba muy chiquita y cuando él empezó a desarrollar este mensaje, sacó una vasija y al final del mensaje la dejó caer y empezó a explicar de que así es como Dios nos empieza a moldar. Y les estaba comentando a los hermanos que hasta el día de hoy, ya después de casi 30 años, ¿verdad?, todavía recuerdo este mensaje por el material usado en esa predicación. Entonces siempre he dicho que el material que usamos en una predicación es de suma importancia, porque muchos de nosotros somos visuales, nuestra inteligencia es visual y se queda más guardado en la mente cuando hay algo, un material pues que se puede visualizar. No sé si la hermana Anabel quiere decir algo. Bueno, sí lo voy a decir. Dios le bendiga. Estábamos también comentando sobre del tema que nos tocó. La pastora me estaba pues explicando sobre el vaso y todo eso, y le digo yo cómo es que a veces escuchamos las cosas o las leemos pero no las captamos en el momento, pero cuando ya nos explican como dijo la hermana con cosas materiales, entonces ya se nos va, como que nuestra mente va, ¿cómo se llama? Imaginándose cómo es eso, y todo eso, entonces se nos va quedando más, y eso fue lo que comentamos aquí todos. Bueno, Dios me lo bendiga. Esta fue nuestra participación. Amén, Dios los bendiga. Y ellos expusieron el capítulo 5, ahora vamos a dejar el grupo que trae el capítulo número 6. Buenas tardes, ¿verdad? Nosotros tocó el capítulo 6 y está compuesto por la hermana Claudia Carrasco, Samuel Carrasco, Luz Castillo y su servidor, Ramón Campos. Y a nosotros nos tocó el capítulo 6 y es la estructura del mensaje. Básicamente uno tiene que tener una estructura bien del mensaje que uno quiere dar a la congregación, porque no vas a empezar de atrás para adelante ni perderte entre medio. La estructura del mensaje dice así: la estructura del mensaje, es decir, la disposición o arreglo de sus diversas partes, debe de ser uniforme e invariable en todo sermón. Esa estructura no debe darse a conocer a la congregación. En otras palabras, cuando tú te estás preparando, no tienes que decirle: ahora va esto, ahora lo otro.
Está compuesto por 4 partes la estructura, que viene siendo la introducción, la presentación, la aplicación y la culminación. La introducción es básicamente tienes que establecer una comunión con el oyente. La introducción es para decir, voy a hablar del tema y esto es lo que vamos a tratar. La presentación es donde ya estás poniendo la historia del tema con todas tus divisiones bien arregladas. Ya presentas el tema, ahora vas a decir, vamos a hablar de tal parte, de esto y esto y esto. Es lo que básicamente lo entendí. La aplicación es aquí donde se nota no más claridad la diferencia que existe entre un mensaje que tiene la unción del Espíritu y el que carece de ella. La aplicación es cuando ya diste tu introducción, diste tu tema, estás aplicando lo de tu tema a lo que estás predicando. La culminación viene siendo básicamente donde repasas cada uno de los temas que diste a conocer. Y a nosotros nos tocó 2 hojas, era máximo en nuestro capítulo, pero era básicamente de eso, de la estructura del mensaje, donde estructuras tu mensaje de principio a fin y tienes que darlo para que el oyente no se pierda y vaya paso a paso conforme a tu mensaje. Y eso es todo lo que tenemos. Yo lo que le entendí es que nosotros tenemos que empezar por un principio y como dijo usted ahorita, que no nos tenemos que perder y no empezar con Génesis y terminar en Apocalipsis. O tenemos que enfocarnos básicamente en el principio del mensaje, como dijo el hermano, en la aplicación, en la introducción y luego la presentación. Y la introducción es decir de qué se trata el mensaje, de qué es lo que se está hablando, y luego ya la presentación. Me gustó mucho la forma como la pastora presentó su mensaje, porque ella dio con un jarro, ¿no? Que somos de diferentes, con un vaso, entonces somos diferentes, y también como usted nos enseñó a hacer el fragmelógrafo, también esa es una buena presentación que podemos hacer nosotros para que se quede en el pueblo. Eso es lo que a mí me interesó mucho. Y luego la aplicación también pues es buena, porque pues lo tenemos que aplicar primero. Yo pienso que nosotros primero aplicar todo lo que vamos a predicar en nosotros y luego dárselo al pueblo, porque si no lo aplicamos en nosotros, ¿cómo nosotros vamos a dar algo que nosotros no estamos aplicando en nuestras vidas? Y luego la culminación pues es cuando ya termina, entonces dar una buena culminación, o sea, una buena enseñanza, y mirar que el pueblo esté recibiendo todo lo que nosotros les estamos enseñando. Amén, que les bendiga. Siguiente grupo. Capítulo 7, la introducción del mensaje. Dios les bendiga a todos. Amén. Nuestro equipo está formado por nuestra hermana Luisa Fernanda, Brenda y su servidora Araceli. El tema que nos tocó es la introducción del mensaje, y para ello nuestra hermana Fernanda nos va a explicar un poquito de ello. A nosotros nos tocó la introducción del mensaje, y la introducción del mensaje es básicamente el punto donde usted atrae al oyente y lo conecta con lo que usted va a darles. Es el punto donde, como cuando vamos a un restaurante, no pedimos luego a veces el plato fuerte, sino es una entremesa, ¿verdad? Algo que vamos a disfrutar, que es corto y que es algo dulce. Entonces, esto es el propósito de dar una introducción, de dar algo antes del mensaje, es para despertar el interés de las personas. Es para hacerlas captar, es para que pongan atención al púlpito, para que le presten atención, para que dejen el teléfono, para que se conecten con ustedes. También es para relacionarse con ellos y que sientan que tienen algo en común. Es para preparar el camino hacia el mensaje, y hay unas fuentes de introducción muy importantes que se pueden dar. Su introducción puede ser de mensajes anteriores,
como hay veces que nos dan el domingo algo y el siguiente domingo nos dicen, ¿se acuerdan de qué hablamos el domingo pasado? Entonces esa introducción es muy importante porque nos hace acordarnos de lo que vivimos o lo que pasamos, lo que ya se dio, lo que ya se explicó y se conecta con este mensaje. Entonces así atrae la atención de las personas. También se puede relacionar como cuando uno va a dar un sermón en una cárcel. No va a hablarles usted de cosas vanas que a ellos no les interesan. A lo mejor usted les va a hablar de la libertad o como Dios los hizo libres. Entonces usted hace una conexión con ellos para atraer su atención. También se puede hacer la introducción con fechas apropiadas como la Pascua, la Navidad. Incluso pueden utilizar fechas como el Halloween. Podemos conectarlas con cosas que no se deben hacer, que son festivas, que nosotros no hacemos, o cosas que sí hacemos como la Pascua, y relacionarlo también, y podemos sacar de ahí el rumbo para el mensaje. También dice que algo que nos gustó mucho es de que no se debe meter mucho, el tema no debe de estar en la introducción basado en la política. Podemos tocar los temas que están pasando en la actualidad, podemos tocar la introducción con temas que estamos viviendo como cosas catastróficas, como guerras, pero no podemos hacer lo que se torne nuestra introducción total o nuestro mensaje total, ¿verdad? Tiene que ser directa, tiene que ser breve, muy chiquita, tiene que ser muy sencilla y tiene que ser lógica. No podemos hablar de la Navidad en nuestra introducción y el mensaje se trata de otra cosa totalmente diferente. Y eso es lo que nos tocó a nosotros, más que básicamente es un camino hacia el mensaje de la introducción. Bien, siguiente grupo, capítulo 8. Siga la secuencia, no cierre su libro, ¿ok? Ellos son el capítulo 7. Y si tienen alguna pregunta también pueden hacerse en el grupo. 8, perdón. Que Dios les bendiga, nosotros somos el grupo número 8 Micrófono. Nos componemos con nuestro hermano, yo su servidora Rocío Batista. Yo, Mario. Que Dios bendiga, mi nombre es Claudia Valderrama. Y nuestro hermano va. Bueno, a nosotros nos tocó el capítulo 8, que viene siendo la presentación del tema. Básicamente viene siendo del tema, nos dice un poco de cómo presentar el tema, es de como el tema que vamos a decir, lo tienes que decir claro, tiene que ser de saberte todo el tema del que vas a decir, porque no podremos decir un tema y no saberte todo el tema del que vas a hablar, porque vamos a decir que si vas a decir un tema y alguien más tiene una pregunta o algo, te vas a quedar atorado y no vas a saber. Y se ve un poco mal diciendo, tú vas a decir algo y alguien más que te pregunte algo y vas a decir, oh, espérate, no me lo sé. So, tienes que tener todo claro, claridad. Tendría que ser también algo de que, algo que sea como decir un tema y no como vivirlo, como decir un tema y que vamos a decir que yo digo algo y luego al último que dice, no, güey, yo lo estoy haciendo, y la gente va a decir, ¿cómo estás diciendo algo tú mismo y lo estás así? Y luego pues viene siendo otra manera que tienes que clarificar muy bien el tema, porque como están diciendo otros capítulos, que gente ve a través de como la pura visión, y hay otra gente que es de puro escuchar, y decir y clarificar muchas bien las cosas. Y también viene siendo como están diciendo del tema, que te tienes que quedar en solamente un tema y no decir otro tema. No es como hablar de chicles y luego de brincarte a hablar de chocolates. Pero
Y Bueno, aquí compusimos una dulcería, ¿verdad? Sí, pues lo que el hermano trata de decir es que no podemos estar hablando de un tema y pues meter otro tema. Estamos hablando de chicles y después salimos que son chocolates, ¿verdad? Tenemos que estar enfocados en el tema que se está presentando. Dice que se compone de 4 partes y es introducción, presentación, ampliación y culminación. Cuando nosotros nos presentamos tenemos que preparar a la audiencia primero. Casi es todo lo mismo conforme lo habíamos estado oyendo, casi va lo mismo. Y tenemos que primero preparar al oyente y como por ejemplo decir, hermanos, vamos a empezar, vamos a subirnos en no sé, preparar al pueblo primero y luego ya después que tenga yo la atención, entonces ya vamos a presentar el tema o presentar lo que se va a hablar, ¿verdad? Prepararlo. Y luego ya después, que es la aplicación de lo que queremos, el objetivo que queremos lograr con la persona con palabras sencillas, dice, y claras. Tenemos que exponer con palabras sencillas y claras que la gente pueda entender, no que hagamos un sermón que dejemos más perdido a la gente de lo que ya estaba, ¿verdad? Sino que con palabras claras y sencillas llegar al corazón de la persona. Y también otra cosa que leía, que tenemos que grabarnos tanto en la oración, como nos decía la hermana, pues también aquí lo dice, en la oración y con la ayuda del Espíritu Santo, y grabarnos todo en la mente y en el corazón para nosotros con más claridad poder exponerle a la gente que nos está escuchando y poder transmitir lo que yo ya traigo en mi mente y en mi corazón, podérselo transmitir más claro a la persona. Porque si no lo tengo en la mente y no lo tengo en el corazón, a la hora de estar aquí me voy a perder en el tema y los voy a perder a ustedes junto conmigo y ya no voy a saber lo que voy a exponer. Eso es una de las cosas. Y dice que un sermón demasiado largo es peor que un sermón demasiado corto. Así de que no es tanto la palabrería ni tanto las horas que estás aquí, sino el mensaje con poder y con claridad que nosotros venimos a exponerles. Es todo de nuestra parte. Siguiente grupo. Capítulo 9, Susana Martínez, María Piñeiro y Naum. Hola, a nosotros nos tocó en el capítulo 9 y el grupo está compuesto por su servidora María, Naum y la hermana Susana, y el tema nos tocó la aplicación del tema. En la aplicación del tema es para esta parte del mensaje es necesario estudiar al auditorio, hay que estudiar a las personas a las cuales les vamos a hablar el tema. Como un ejemplo, no podemos darles hablar en palabras muy grandes a unos niños y el mensaje que le vamos a dar es a los niños, sino hay que hacerlo como ellos están acostumbrados, ya sea visualmente o pues entretenerlos también. Está dividido en 4 temas. Yo voy a hablar de 2, que es personal. Es desde colocarte en el lugar de tus oyentes. Entonces hay que tener empatía por las personas a las cuales les vamos a dar el tema. Ponernos en el lugar de esa persona, como si vamos a estar en un funeral hablando, no vamos a contar ningún tipo de chiste ni nada de eso, sino ponernos en el tema y estar hablando de lo que es el tema. Y luego persuasivo, hay que atraerlos, hay que tratar, no hay que obligarlos, sino hay que tratar de que ellos pongan atención al tema que tú quieres exponer. Bueno, yo procedo de la misma aplicación personal, persuasiva, directa y piadosa. Me corresponden las últimas 2.
directa, en cortas palabras sería sin temor, con valentía, pero también con amor. Pues también la palabra de Dios dice que el amor echa fuera el temor. Y esto también proviene de la comunión que tiene el predicador, el orador, con Dios a través de la oración. Ahí es donde el Espíritu Santo nos capacita y nos da la autoridad para hacerlo con valentía. Ejemplo de ello venía a mi memoria, en una prisión estaban una ancianita que tenía una tienda en esa prisión, viene y todos los pandilleros querían matarla, la querían matar porque siempre que llegaba les ponía la palabra. En ese caso todos se reunieron y dijeron que la iban a matar viva, se la iban a comer viva. Sí, pero ellos decían que la iban a pelar viva también, y pues ellos allá lo hacen. Pero en una de esas se reunió en un salón donde estaban todos los pandilleros escuchando música de rap, y llegó la ancianita llena del poder de Dios, pidió que le abrieran la puerta. Luego ella que le abren la puerta, el carcelero, el custodio pensó que ahí la iban a matar, pero llega y les va y le apaga la música a todos los pandilleros, y todos se dicen: ¿quién es esta mujer para que venga a hacer esto? Pero bueno, ella y lo hizo bajo el poder de Dios. Entonces ahí debe de hacerse la aplicación con valentía. Y esto, como lo hemos mencionado antes, proviene de la comunicación del predicador con Dios a través de la oración. Luego corresponde piadosa, de la aplicación piadosa, la aplicación del mensaje al auditorio. Es cuando el Espíritu Santo te guía para que a través del mensaje se muestre la piedad de Dios. Dios te dará las palabras exactas, como escuchamos, siempre proviene de la oración. Escuchamos también de la ilustración que decía: podemos orar 5 minutos y evangelizar a una persona, pero más vale que serían 5 minutos de evangelización y una hora antes estar en oración, para que lo que de nuestra boca salga con la piedad de Dios. Y yo les voy a hablar acerca de la culminación, que como dice el libro, es uno de los temas más importantes. Primeramente nos dice el libro que para hacer una culminación de un mensaje se necesita bastante práctica, que no tenemos que estresarnos en que la primera vez no lo hagamos correctamente, pero dice el libro que tendríamos que ir avanzando poco a poco. La culminación es un resumen en el que debemos de utilizar los puntos claves, en el que debemos de volver al punto principal del cual se está hablando. Decían los griegos que era el esfuerzo final del cual dependía el resultado de toda una lucha. Esta culminación no debe de ser larga, porque ya predicamos y así hizo la introducción, entonces nosotros no podemos hacerla ni larga ni difusa, o sea que no sea confusa, sino que tome la clave principal de lo que nosotros predicamos. Dice en el libro que es la prolongación natural de la aplicación. O sea que en este caso nosotros la culminación tiene un fin, que es para que la verdad se grabe profundamente en el corazón del auditorio. O sea, muchas veces, hermanos, nosotros estamos viendo una predicación con un contenido, digamos, de sanidad. Entonces, se está hablando acerca de la sanidad, se habló bien bonito, fue una predicación tremenda, y luego salimos y decimos que Dios les bendiga. No estamos culminando esa predicación que nosotros estamos dando. Se podría culminar tal vez con una oración por los enfermos, y muchas veces la gente tiene esa necesidad y nosotros no se la estamos dando por medio de una culminación, de darle la respuesta o el resultado de lo que estamos predicando. Eso fue nuestro tema. Enseguida pasa el siguiente grupo, capítulo número 10, nuestra hermana Yoli, Verónica, Roberto y nuestra hermana
Imelda Rojas. Amén, Dios les bendiga. Sí, nosotros somos el grupo número 10, compuesto por nuestro hermano Roberto, nuestra hermana Verónica, nuestra hermana Jolie y yo, Imelda Rojas. Nosotros vamos a estar exponiendo el capítulo 10, que se trata sobre sermones expositivos y lecturas bíblicas. Y le voy a dejar lugar a nuestro hermano Roberto, él les va a estar explicando nuestros puntos. Dios los bendiga, hermanos. Así brevemente vamos a estar exponiendo acerca del sermón expositivo y lecturas bíblicas. Dice que el sermón expositivo es una forma de predicar que toma como base un pasaje bíblico, amén, con el cual el predicador expone su significado y aplicación al tiempo actual. Dice que requiere un predicador y un auditorio que ame la palabra de Dios. Aquí nos está diciendo básicamente que el sermón expositivo va más bien dirigido hacia la iglesia, amén, a los que ya conocen de Dios, a los que ya son creyentes, entonces va más bien dirigido para ellos. Dice, da oportunidad de relatar y explicar más verdades distintas en un mismo mensaje. También existen algunos tipos de peligros, amén, hermanos, que podemos causar, como viene siendo la monotonía. Esto quiere decir que especialmente si el predicador proporciona una larga serie o ciclo de exposición de un solo libro, esto quiere decir que está siendo monótono, que está dando lo mismo, entonces va a llegar un momento en que a lo mejor las personas, los creyentes, amén, se van a empezar a distraer, van a empezar a perder de lo que estás enseñando, porque ya es muy monótono, no estás cambiando, no estás siendo creativos. Y yo siento que Dios nos ha dado a cada uno una creatividad, amén, de ir poniéndola, de ir, esa creatividad, como puede ser en un sermón expositivo, puede ser de que te puedes basar en varios tipos de textos, amén. No solo puedes agarrar, solo leer y voy a leer Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3, porque va a ser monótono, se va a perder lo que quieres explicar y la gente ya no te va a poner atención y no vas a dar el tema realmente que quieres dar a los creyentes, amén. Como viene siendo también la negligencia del predicador en lo que respecta a la preparación de su mensaje. Es muy fácil leer un capítulo entero y hacer solamente observaciones breves por no haber estudiado con esmero, meditación y oración ferviente. Amén. Sabemos que cuando vamos a preparar un sermón tenemos que buscar primero la guianza de Dios, amén, porque si no ese mensaje va a ser un mensaje vacío, como decía ahorita la pastora, lo vas a echar en el camino, a lo mejor cayó en piedras, va a caer en una tierra que no va a ser fructífera, amén, entonces no va a dar su fruto, porque el pastor o el predicador no se está metiendo con Dios. Entonces lo que Dios quiere es que nos preparemos y nos santifiquemos para Él, amén. Dice aquí también, y ruega a Dios siempre que tu mensaje abarque todas las verdades sugeridas por el pasaje y de expresar lo que el Espíritu Santo quiere manifestar a tu auditorio. Esto yo lo entiendo como que no tienes que decir, voy a leer este pasaje, yo entiendo esto y entiendo esto, voy a decir esto. Tienes que realmente escudriñar bien, saber lo que quiere decir, saber a lo que se quiere dirigir realmente el contexto, para que no vayas a dar un mensaje erróneo, ¿no? Como dice que también la dificultad en lo que respecta al oyente para recordar el pasaje, especialmente si es excesivamente largo, como les decía. Si estás leyendo muy largo, vas a perder como la atención quizás de las personas y esto va a causar que no reciban el mensaje adecuadamente, ¿no? Dice aquí que escoge pasajes de distintas partes de la Biblia, más bien que en una serie extensa de un solo libro, es como les mencionaba. Por ejemplo, si vas a hablar del amor de Dios, si vas a hablar de la paz de Dios, si vas a hablar de la salvación de Jesucristo, amén, puedes escoger varios versículos, a lo mejor te puedes basar en Hechos, puedes agarrar
de Timoteo, de Tito, de Filemón, pero que siempre vayan basado a lo mismo, que vayan basado al amor, a la paz, a lo que según se quiera predicar. Amén. Dice, la diferencia que existe entre un sermón textual y el sermón expositivo reside en el hecho de que mientras que aquel ocupa un solo verso, el sermón textual, ese más bien va dirigido para los incrédulos, amén, para los que no conocen de Dios, a lo mejor que nunca han ido a la iglesia, que a lo mejor han oído de lejos pero nunca se han congregado. ¿Por qué? Porque aquí puedes predicar con un solo versículo, nomás, por ejemplo, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quieras que tú vayas, y tú te agarras de ahí y les empiezas a decir para que se les quede grabado. También, por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y a esas personas se les va a quedar grabado, y esto es lo que más bien se busca para los incrédulos, que se les vaya quedando grabados los versículos, para que ellos poco a poco vayan aprendiendo más de la palabra de Dios. Amén. Dice, es un método más fácil que los demás y muy bueno para el obrero nuevo o joven. Le satura de versículos bíblicos y las enseñanzas de Cristo, que es lo que tenemos que hacer, predicar siempre basados sobre la Biblia. Amén. Lo protege de los errores doctrinales y les proporciona un conocimiento bíblico equilibrado. Dice, es lamentable que la mayor parte de los mensajes en la actualidad carezcan en gran parte de la instrucción bíblica. Como nos decía ahorita la pastora, amén, al principio, que ya ahorita en muchas iglesias lamentablemente se predica de todo, pero ya casi no se está basando en la Biblia. Amén. Y esto es realmente difícil, hermanos, es realmente doloroso, porque nomás hay gente que la prosperidad, que Dios te va a dar más, que Dios te va a dar esto, Dios te va a dar otro, pero nunca se está predicando al Cristo que te ama, amén, a ese Cristo que te va a salvar, que puede perdonar tus pecados, que no importa lo que hayas hecho. Y realmente yo creo que esto es lo que tenemos que enfocarnos nosotros, amén. Dice aquí también que hay que evitar emplear siempre el mismo método de predicación, alternar lecturas bíblicas con los sermones expositivos y los sermones textuales. Si proporciona siempre el mismo método de predicación, equivaldría a dar a los niños siempre la misma comida, amén. Entonces esto quiere decir que hay que ser creativos, hay que ser diferentes. Dios nos dio la capacidad de la creatividad, entonces no siempre hay que dar lo mismo y ser monótonos, amén, sino ser diferentes para, como dice aquí, dar siempre una comida distinta, amén, porque como nuestro cuerpo no siempre le podemos dar un solo alimento, amén, necesita de muchos tipos de alimentos, y así es también bíblicamente hablando, amén. Y pues esto sería toda nuestra parte, y muchas gracias. Amén, gloria al Señor. Un aplauso para todos. Es muy interesante esta materia, nos enseña cómo exponer, cómo hacer un sermón y un bosquejo, amén. Es muy interesante cuando nosotros estamos escuchando a un predicador, dice el tema, no se sale del tema, toma versículos bíblicos que se basan en el tema y uno está muy atento. Cierta vez yo escuché el mensaje del águila, ese es un mensaje muy bonito, y el predicador lo explicó paso a paso, y daba sus versículos bíblicos, y ya llevaba 40 minutos el mensaje y no se sentía que ya se había pasado 40 minutos. Cuando el mensaje está siendo muy claro y no se sale del énfasis que debe de ser, la audiencia está escuchando, está aprendiendo. Y cuando ese mensaje es muy, muy claro, se queda plasmado en la mente. Y como decía en el video que vimos, un avión puede despegar muy bien, pero si el aterrizaje lo hace mal, hay problemas.
Entonces, cuando usted vaya a culminar un mensaje, tiene que hacerlo de la mejor manera posible. Como expresaba uno de los alumnos, cuando el mensaje, por ejemplo, de sanidad, usted tiene que hacer el llamado a las personas para orar por esas personas. No es bueno cerrar un mensaje así en seco. Tenemos que cautivar a la audiencia, tenemos que dar ese mensaje que transforme el corazón, porque como seres humanos siempre tenemos necesidades. Hay muchas personas que a lo mejor están pasando por ansiedad, por problemas, por divorcio, por problemas de corte, cárcel, muchos temas. Y esa es la oportunidad donde nosotros tenemos que hacer el llamado, porque Dios, por medio de su Espíritu Santo, Él va a transformar la vida de las personas. Amén. Así es que es muy importante que poco a poco vayamos aprendiendo cómo hacer un bosquejo, cómo hacer un sermón. Si aún usted no ha tenido la oportunidad de dar un mensaje o de predicar, vaya formulando su mensaje. Y nosotros como predicadores es muy importante que siempre tengamos 1, 2 o 3 bosquejos o sermones listos, porque de repente nos invitan a predicar, o a lo mejor de repente nos dice, hermano, nos puede dar la palabra. En ese momento usted no se va a poner a buscar el bosquejo, a buscar el tema. Usted tiene que ya tener uno, usted tiene que tener por lo menos unos 2. Entonces es muy importante que te sientes, que leas. Algo que les aconsejo, ustedes como estudiantes principalmente tienen que tener su Biblia. Luego tienen que tener un diccionario. Yo sé que hoy en día no queremos usar esos libros porque se nos hace fácil la computadora, todo lo tiene Google. Pero es muy importante tener un diccionario. Tener un libro de ilustraciones es muy importante. No queremos leer muchas veces, pero sabe que si usted se propone a leer, usted va a aprender y se llena más uno, conoce más uno de la palabra del Señor. Entonces, han expuesto los capítulos hasta el número 10. Vamos a seguir con el capítulo 11 y habla del empleo de las ilustraciones. El empleo de las ilustraciones. Dice que la palabra ilustración procede del latín y significa, entre otras cosas, iluminar o aclarar. En un sermón, una ilustración puede ser una comparación, un contraste, un símbolo o un cuento que sirve para aclarar el sentido o para arrojar más luz sobre lo que se expresa. Eso es el empleo de las ilustraciones. Hay ilustraciones muy bonitas que usted, dependiendo del tema de la predicación que usted está dando, usted lo puede aplicar. Pero primero usted tiene que leer esa ilustración, tiene que analizarla, no solamente tomarla así al azar. Luego nos dice que las buenas ilustraciones deben acompañar siempre la predicación del Evangelio, porque todo discípulo de Cristo debe seguir el ejemplo de su maestro, quien emplea ilustraciones en todos sus discursos. Por medio de las ilustraciones expresamos en forma concreta o práctica las doctrinas que predicamos. Lo concreto se retiene con más facilidad en la memoria que lo teórico o abstracto. No debe de pensar nunca que solamente las anécdotas se pueden emplear como ilustraciones. Es posible emplear anécdotas, pero a veces son demasiadas extensas y privan al mensajero del tiempo que necesita para proclamar la palabra de Dios. Es muy importante que si usamos ilustraciones, tienen que ser ilustraciones cortas, no muy largas, como lo que acaban de pasar a exponer los estudiantes. Cuando usted da la introducción, no se alargue tanto, no pierda el sentido del mensaje. Tiene que ser muy claro, porque se nota cuando el mensaje que está dando la persona, el público no lo está aceptando, se le hace aburrido, siente que ya se pasó de tiempo. ¿Por qué? Porque el mensaje no ha sido claro. Entonces tiene que tener mucho cuidado en ese aspecto. Pero cuando
el predicador está dando un mensaje muy claro, la audiencia está muy a la expectativa y la audiencia quiere escuchar más, Entonces, para que usted, en el momento que va a exponer la palabra del Señor, sea efectiva, tiene que seguir los pasos que estamos estudiando en esta materia. El mensajero y su mensaje. Tu mensaje tiene que ser muy claro. No se salga del tema. Eso, por favor, tómelo en cuenta. No se salga del tema. Y procure siempre usar las ilustraciones basadas en el tema. Amén. Página 58. Página 58. Dice, una historieta semejante puede ser muy efectiva para ilustrar una verdad, mas debe emplearse siempre con cuidado. Las anécdotas que se emplean en la predicación deben de ser cortas, directas y absolutamente verídicas en todos sus detalles. Es muy fácil caer en la costumbre de exagerar o añadir detalles a un cuento, especialmente cuando se repite muchas veces con el transcurrir de los años. Nunca lo hagas, sino que debes pedir al Espíritu de verdad que te ayude a predicar con veracidad y corrección. Con veracidad y corrección. Me gustó mucho el punto que tocaba nuestro hermano Nahum. Uno tiene que ser muy valiente para predicar la palabra, hermano, porque cuando tú predicas allá afuera, si tú tienes esa pasión por predicar allá afuera, se te van a presentar personas que hasta te van a insultar, hasta es posible te van a tirar cosas. Es de valientes predicar el Evangelio de Cristo allá afuera. Estaba viendo un video de que una persona africana, un predicador africano, allá en Nueva York, estaba predicando del amor de Cristo, de Juan 3:16. Y como que ese día había algún evento del LGTB y había muchas personas en la calle y andaban como locos, padecía Sodoma y Gomorra, andaban semidesnudos, andaban con sus banderas y andaban haciendo desorden. Pero este predicador comenzó a hablarles del amor de Cristo, comenzó a hablarles y les decía que Jesucristo murió por sus vidas, pero ellos comenzaron a insultarlo, comenzaron a retarlo, pero él no se detenía, él le seguía hablando del amor de Cristo. Entonces, predicar esta palabra es de valientes. Y también es muy importante saber el ambiente donde usted está, saber qué tema va a dar. Por ejemplo, usted no le va a dar un tema del Apocalipsis a un grupo de niños. Usted no le va a dar en un funeral, usted no va a hablar, ¿verdad?, de un tema que no se refiera de eso. En un funeral es muy importante hablar del amor de Cristo, y de la muerte, que después de la muerte hay vida. En un funeral usted no se va a poner a hablar de otro tema que no sea que después de la vida hay muerte y que hay una oportunidad para el que está vivo. El que ya murió, murió, se fue con el Señor, gloria al Señor. Pero cuando está la audiencia, está un público, hay de todo tipo de personas, cristianos, no cristianos, ateos, idólatras, hay de todo. Pero usted tiene que dar este mensaje, como lo decíamos al principio. Es un mensaje antiguo, pero nunca dejará de pasar de moda porque es la palabra de Dios. Ningún libro ha podido transformar la vida del ser humano, solamente la palabra de Dios. Entonces, como expositores de la palabra del Señor, tenemos que saber qué tema vamos a elegir, pero siempre y cuando que sea dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Por favor, no ande imitando a nadie, no tome temas que ya están hechos por otros predicadores. Déjese usar por el Señor, verá que lo va a lograr, verá que usted tiene la capacidad, verá que usted va a irse conociendo de que Dios también lo puede usar a usted
como los demás predicadores. Amén. Para Dios no hay nada imposible. Si tú te lo propones, lo vas a lograr. Amén. Luego nos dice, es muy fácil caer en la costumbre de exagerar o añadir detalles a un cuento, especialmente cuando se repite cuantas veces con el transcurrir de los años. Se denomina ilustración toda frase, vocablo, símbolo o comparación que arroje luz sobre tu tema. Es muy provechoso leer los 4 evangelios con el fin de notar las ilustraciones empleadas por el Maestro por excelencia. El Señor Jesús hablaba por medio de parábolas. Él, como les decía al principio, Él no necesitaba hablarle de otros temas. Él hablaba de pesca, les hablaba de cultivar. Él les hablaba de temas muy sencillos. O sea, tenía una conexión, una comunicación clara con todo tipo de personas que estaban alrededor de Él. Porque no solamente los pobres querían escuchar a Jesús, también los ricos, también querían saber acerca de ese Cristo, de ese Jesús que hablaba del amor, que hablaba de la salvación. Amén. Como Nicodemo escuchó hablar de Jesús, y el impedimento de él era que era muy bajito, era muy chiquitito, pero él dijo, me voy a subir a este árbol para poder ver a Jesús. Me voy a subir a este árbol para poder ver a Jesús. Entonces el Señor Jesús sabe, conoce nuestras vidas, sabe de qué necesidad está nuestra vida. Entonces Él se subió a este árbol. ¿Por qué? Porque escuchaba hablar de Jesús, porque sus mensajes eran claros. Él sanaba a los enfermos. Él les decía, vete, tu fe te ha hecho salvo. Él no les cobraba como hoy en día. Hoy en día muchas personas cobran por una predicación. El evangelio no se trata de eso. El evangelio se trata de hablar del poder transformador. Amén. Estamos en la página 58. Se denomina ilustración toda frase. El maestro por excelencia toma un lápiz y coloca una marca en el margen de la página toda vez que encuentra una ilustración empleada por el Señor Jesús. Te admirarás de ver cuántas son. Notarás asimismo que dichas ilustraciones son cortas, sencillas, fáciles de retener en la memoria y aptas para aclarar las verdades eternas e infinitas que el Señor les enseñaba. Procura imitar a Jesús en todos estos puntos, empleando las ilustraciones tal como Él las usaba, es decir, como instrumentos que arrojan luz sobre lo que tú dices, a fin de que sea fácilmente comprendido por el auditorio. Meditemos por unos instantes el poder convincente de las parábolas de Jesús. Constituyen algo más que una simple ilustración, pues son revelaciones de las verdades espirituales presentadas con palabras sencillas y mediante símbolos de fácil comprensión. Por ejemplo, en la parábola del fariseo y el publicano, se nos revela hasta dónde Dios aborrece el orgullo y cuán necesario es humillarse ante el Señor para obtener la gracia y la salvación, con sencillez y pocas palabras. Jesús pinta un cuadro de lo que es el orgullo y también la humildad a la vista de Dios. Al mismo tiempo enseña el único método de justificación, es decir, ocupar el lugar del pecador perdido y entregarse sin reservas a la misericordia de Dios. La parábola es una revelación que ilumina una enseñanza de carácter espiritual. Esta cualidad se ve con mucha claridad en otras parábolas del Señor Jesús,
con la parábola del hijo pródigo, del buen samaritano, de los deudores, del siervo despiadado y del sembrador y de otras. Amén. Vamos a la página 62. Página 62, en la parte de en medio nos dice: nótese las siguientes características de la predicación de Jesús. Observación. Se dice que el Señor observaba cómo los convidados escogían los primeros asientos. Vamos a Lucas 14:7. Lucas 14:7. Dicen los convidados a las bodas, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciendo: cuando fueres convidado por algunos a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y será bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Mire, él era muy claro en los mensajes. En pocas palabras, el Señor Jesús no se andaba complicando. Era muy claro en sus mensajes y la gente le entendía, la gente le creía, la gente lo seguía, porque Él hablaba palabras de sabiduría. Tenemos la palabra de Dios, es una palabra inspirada por Él, que cuando nosotros la vamos a exponer, esa palabra lleva un poder que puede transformar al ser humano. Pero tenemos que saber aplicar las ilustraciones en el momento preciso. Tienen que tener mucho cuidado en no perderse en el mensaje, porque se nota cuando una persona no ha estudiado, se le nota. Pero si usted se prepara, si usted le ha pedido la dirección al Señor para el mensaje que está exponiendo, usted va a tener una buena dirección, usted va a tener el respaldo de Dios y su mensaje va a tener efecto. Porque hoy en día estamos observando que el mensaje se da, pero no se están ganando las almas. Algo está sucediendo, algo está pasando. Tenemos que dar el mensaje como debe de ser, no dar anécdotas, no dar cuentos, no dar chistes, sino proclamar las buenas nuevas de salvación, de que el ser humano entienda, conozca y sepa, gloria al Señor, que nuestras almas tienen que ser salvas para Él.
Muchas personas no saben que después de la muerte hay vida. Hay muchas personas que dicen, no, si yo después que me muera hasta ahí nomás llegué. No, nosotros tenemos que dar ese mensaje que saque de la ignorancia al ser humano. Así como Dios nos rescató, así como Dios nos ha salvado y nos ha libertado de la muerte, nosotros hay que compartir el mensaje, expresarles, darles como testimonio lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos negarle a nadie el mensaje de salvación. Tenemos que tener un corazón misionero, tenemos que tener el corazón de Cristo, saber que las personas que andan vagabundos allá afuera sin Dios y sin esperanza, sabemos que si nadie les habla del Evangelio de Jesucristo, van a ir al infierno. Estamos en un siglo tan difícil, tan lleno de maldad, de liberalismo, de que lastimosamente la iglesia del Señor ha perdido como fuerza, porque no queremos estudiar la palabra como debe de ser. Estamos perdiendo valentía, estamos perdiendo terreno. ¿Por qué? Porque no queremos buscar más de Dios. No permitamos que las tinieblas invadan la luz. No permitamos que el enemigo robe lo que Dios ya nos dio. Nuestro deber no solamente es ser miembro de una iglesia y hasta ahí nomás llegó. No, nuestro trabajo continúa. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que seguir predicando el Evangelio de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Enseguida dice, el Señor se sentó cerca del arca de las ofrendas, observando cómo la gente echaba sus ofrendas, y durante todo su ministerio estuvo siempre observando al pueblo. Observaba sus costumbres al acostarse y levantarse, y tomaba nota de su forma de vestir, cómo compraban y vendían, cómo criaban a sus familias, cómo se comportaban en los cultos, cómo hablaban los unos con los otros y cómo oraban a Dios. De esta manera, él recogía las ilustraciones para sus discursos, mira qué inteligente, y empleaba todos los pormenores de la vida diaria de sus oidores para enseñarles lecciones espirituales. Empleó como ilustración los lirios, los cuervos, la sal, una lámpara, un velador, un almud, un hipócrita de rostro demudado, un mosquito, un camello, la polilla, puertas amplias y puertas estrechas, la levadura, el pan, un grano de mostaza, una perla, una red, un pescador, un sembrador, deudores y acreedores y otras ilustraciones. Él no hablaba de otros temas. Eran temas muy entendibles, como lo que pasaron a exponer. El tema tiene que ser entendible. No se complique en ponerse a hablar de temas que ni usted conoce. Aquí lo decía el libro. No se ponga a predicar, parece que en el video lo decía, no se ponga a predicar temas que usted no los conoce. Hay temas muy difíciles en la Biblia. El Apocalipsis es uno de ellos. Si es un tema que usted no lo conoce, no se meta a predicar de eso. Comience con los temas que usted conoce. Parábolas, las 10 vírgenes, es algo muy hermoso. La parábola de las 10 vírgenes es muy sencillo, muy claro. 10 mujeres, 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 prudentes. 5 se durmieron, 5 estaban vigilantes. Algo muy sencillo. Y sabe que usted no necesita tanto extenderse. Con un solo texto, usted puede predicar el mensaje de Jesucristo. El tema puede ser el mismo, el texto también,
Pero si usted lo desmenuza, si usted lo estudia, el tema va a ser de interés. Amén. Luego dice, estamos en la página 63. Mientras estudias los métodos del maestro por excelencia, procura adquirir la costumbre de observar. El Espíritu Santo te enseñará a percibir las verdades espirituales y eternas simbolizadas en los quehaceres de la vida diaria, como el moler la harina, el sembrar y segar, el cuidar de las flores, la marcha de los navíos, los colores del cielo y aún la caída a tierra de las más significantes avecillas. No busques tus ilustraciones tan solo en los libros, sino en el mundo de tu alrededor, habitado por hombres, mujeres y niños. Los libros pueden suministrarte ilustraciones con respecto a la historia del pasado y aclarar las verdades que Dios quiere grabar en el corazón de los hombres. Hace unos 30 años celebramos reuniones de avivamiento entre un grupo de creyentes en el norte de la India. Dios derramaba de su espíritu con mucho poder, humillándonos ante su santa presencia. Aunque fue muchos años antes de que se oyera de la lluvia tardía en los países occidentales, el predicador era un joven indostano a quien Dios empleaba en forma maravillosa. Los servicios religiosos continuaban por largas horas y a veces todo el día hasta la medianoche.